8:05 de la mañana y que, como habíamos anunciado más temprano, hoy queremos hablar de trastornos alimenticios, y es que con el estrés en el que estamos viviendo últimamente y creo que agravados por la pandemia, una de las manifestaciones para muchas personas tiene que ver con el tema alimenticio. La bulimia, la anorexia son tal vez los temas más comunes de los que se habla en redes sociales, y esta mañana está con nosotros la psicóloga Soledad Sierra. Ha estado anteriormente aquí con nosotros, siempre con entrevistas muy interesantes. Gracias, Soledad, por estar esta mañana nuevamente aquí. ¿Y por dónde empezamos a hablar de un tema que es muy delicado, pero que es cada vez más frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Sí, realmente el tema de los trastornos alimenticios suele darse por lo general en la mayoría de las veces, sobre todo en los adolescentes. Precisamente porque quizás esta es una etapa de la vida en donde, como se está forjando la identidad, el adolescente pues está más vulnerable a las presiones sociales, ¿no? Entonces nosotros vemos en el entorno alrededor, sobre todo en esta cultura occidental que tiene tanto culto pues al cuerpo y se le dan tantas exigencias, ¿no? De que tienes que estar de tal manera, las cosas que se ponen de moda a veces que requieren una imagen corporal específica. Todo esto ejerce muchísima presión, sobre todo en la población adolescente, que son los que en su mayor grado empiezan a manifestar trastornos, sobre todo como esto de la anorexia y la bulimia, ¿no? Esencialmente, ¿no? ¿Tiene que ver todo el tema de las modelos hiperdelgadas que recorren las pasarelas y con la publicidad también, o eso ya no los está afectando tanto? Por supuesto que sí, tiene muchísima influencia. De hecho, en algunos países europeos ya han prohibido este tipo de pasarelas o de modelajes con personas bajo peso, porque de hecho en los tiempos, digo, yo recuerdo que cuando yo estaba adolescente estaba muy de moda esta modelo que se llama Twiggy, y ella era extremadamente delgada, y los porcentajes de anorexia en adolescentes se subieron una barbaridad, fue una cosa impresionante. También estaba esta serie de Los Ángeles de Charlie, que ellas eran también extremadamente delgadas, ¿no? Y cantantes como esta chica del grupo de The Carpenters, de hecho ella sufrió anorexia y murió de anorexia, porque los patrones exigidos era que uno tenía que estar muy delgado. En los 70 por ahí se exigía muchísima delgadez. Entonces, por supuesto que afecta. Y eso son cosas con las que tenemos que luchar. Afortunadamente hay gente que está luchando, y ya tú ves a veces en la pasarela personas que con diferentes pesos modelando todo tipo de ropas, porque claro que influye, porque la prevalencia más alta de este tipo de trastornos es en la adolescencia. Y es el adolescente el que se presiona al ver estos modelos de gente extremadamente delgada, que aspira a verse así porque considera que esto es lo propio. Y entonces por ahí empieza, o sea, con esa sensación de que no estoy bien, mi cuerpo no es correcto, no se ajusta a los patrones sociales, por ahí es que empieza precisamente este tipo de trastornos, ¿no? Pero ¿cuál es esa línea delgada, creo yo, que limita, que delimita el querer verse bien y estar delgado y sentirse bien y hacer ejercicio y comer saludable, con irse al caso extremo de anorexia o de bulimia, que son dos situaciones diferentes y que tal vez vale la pena explicar un poquitito en qué consiste cada una? Pero ¿cuál es ese límite que no Claro, o no debemos cruzar? claro, porque es que lo que pasa es que sí, por supuesto, ¿no? O sea, todos los adolescentes se ven expuestos a eso y mucha gente se ve expuesta, pero ¿por qué hay gente que desarrolla un trastorno? No, porque la cosa empieza primero en las experiencias de niño que tú tienes con la comida. Por ejemplo, hay madres de familia que son muy restrictivas con lo de la comida, y entonces van poniéndole al niño patrones: no hagas esto, cuidado, te vas a engordar, no comas esto, te ves mal. Claro, ya por ahí empieza, ¿no? O sea, es un ambiente familiar. Luego también cuando la atmósfera de la casa de comer no es una atmósfera apropiada.
Por ejemplo, no consideramos que es correcto que la gente, cada uno coma por su lado, coma de hora, coma cuando pueda. No, o sea, tiene que propiciarse en la casa, a pesar de todos los compromisos, por lo menos, o que se desayune juntos, o que se almuerce juntos, que se cene juntos, todos nos sentamos a la mesa, disfrutamos de la comida, vemos la comida como un compartir, ¿no? Y luego también, pues ese comer saludable, pero no restringir la comida. Entonces, muchas veces lo que se le va diciendo al niño desde que va creciendo, al niño o a la niña, ¿no? Ay, te vas a poner gorda y nadie, no le vas a gustar a nadie así. ¿No? O sea, es un ambiente familiar que va propiciando. Entonces, claro, tú puedes tener esos modelos en la sociedad, pero si tú formas parte de una familia donde la base es comer sano, comer saludable, disfrutar de la comida, no utilizar la comida como una forma de calmarte, de calmar tu ansiedad, o de repente comer al apuro, de atracarte ahí al apuro, o estar comiendo porquerías, sino que el ambiente familiar es saludable. Por supuesto que aunque los modelos sean así, la persona pues va a utilizar otras estrategias mucho más saludables, ¿no? Si de repente tiene una tendencia a subir de peso, pues igual de repente va a buscar una nutricionista, va a hacer un cierto ejercicio, va a disminuir un poco sus raciones, pero no va a desarrollar un trastorno porque ya hay una base, pero es muy importante que los padres de familia sepan eso, porque a veces los padres de familia son ellos los que tienen como un terror a lo del peso y que la niña, sobre todo en mujeres, porque se da mucho más frecuente en mujeres que en hombres, la anorexia y la bulimia, porque les ponen desde muy pequeñas de que, ay, está feíta, no te engordes, y la gordita y estas cosas que, claro, eso deteriora la imagen de la niña que va creciendo. Pero hay otra realidad y es que la obesidad también es un problema y la obesidad infantil y juvenil es una situación de salud peligrosa también. Entonces, ¿cómo encontramos ese balance? Claro, porque, pero digo, un niño que esté obeso es porque en su casa no se come correctamente. Ahora, eso es una cosa que todos nosotros como Estado, como país, tenemos que ir corrigiendo. Ya hay algunas iniciativas, como por ejemplo eso de que cambiaron lo de las escuelas, la tiendita, ¿no? Y que pongan cosas saludables. Sí, pero es como Estado en general. ¿Ves? Cuando uno va a ciertos países del mundo donde no suele haber tanta obesidad, niños obesos, es porque en general toda la sociedad suele comer diferente. ¿Ves? Entonces sí, no, nosotros tenemos nuestros estilos de alimentación en este país, pero es un abuso. Y entonces a veces desde niños se considera hay, por ejemplo, en ciertos contextos, digo, yo lo veo mucho, por ejemplo, acá en el interior, pero es que eso viene de una tradición milenaria. Claro, en el tiempo de antes, un niño que estaba, o sea, rellenito, gordito, significaba, oye, que había comida en su casa y eso era algo como bueno, distinguido, ¿no? Entonces la gente tiende a procurar que el niño esté gordito porque es como quien dice, oye, le estamos dando cosas buenas, ¿no? Entonces, lo que no se dan cuenta es que lo están sobrealimentando. Entonces, si el niño está delgadito, dice, ay, pobrecito, que está delgadito, ¿no? Y entonces le quieren meter comida, ¿no? Entonces, a veces hacen estos desayunos que la verdad es que no son ni para un adulto, ¿no? Y le quieren meter al niño todo ese desayuno. Entonces, es una cosa en general que yo pienso que los nutricionistas y hay varias campañas que están intentando verdaderamente que se coma lo correcto, las porciones correctas según la edad. No es lo mismo lo que come un niño, lo que come un adolescente. O sea, eso hay que hacer una campaña grande de educación, porque es cierto lo que tú dices. Tampoco es que nosotros queremos niños obesos, pero no es restringiendo la comida, es comiendo diferente. Porque realmente llegar a una enfermedad de obesidad usualmente es porque ha habido un patrón de restricción de comidas. Casi siempre es que ha habido una restricción. No, 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 no. En vez de un cambio del patrón de comida, que es mucho más eficiente, y en los hábitos de vida, ¿no? Ahora con la pandemia, por supuesto, Alessandra, que esto es un desastre porque los chiquillos que tienen que estar en la calle corriendo y que todos queremos que dejen el celular, pero con esta cosa de la educación, los tenemos todo el día sentados frente a una pantalla que no es lo mismo que incluso un salón de clase, porque cuando toca el timbre tú te mueves un poco,
pero es estos chiquillos que parece que es como una tarea eterna todo el día quietos, y nosotros necesitamos que esos niños estén activos, que gasten energía, y eso promueve, por supuesto, que la obesidad. Pero es Me- esencialmente los cambios en los estilos de vida, en los estilos de alimentación. No es restricción, ni es estar diciendo, ni amenazándole, ni metiendo miedo de que te vas a engordar y que feo te ves gordo. No, es un cambio en los estilos de vida. Me llegan preguntas de los oyentes. Dice, ¿a qué señales le debemos prestar atención los padres para identificar si nuestros hijos están cayendo en anorexia? ¿Cuáles son esas Ajá. primeras señales? Sí, por ejemplo, en los adolescentes que se visten con ropas muy, muy amplias, como para disimular el peso o la supuesta gordura que tienen, que no están gordos, pero se ponen una ropa amplia, hacen ejercicio de una forma muy compulsiva, o sea, se exageran haciendo ejercicio y se vuelven muy obsesivos con el ejercicio, suelen comer de pie y como al apuro, ¿no? Después duermen poco, o sea, ves que ya vienen problemas de sueño, que no duermen bien. Luego ya cuando la cosa ya de verdad se está poniendo más seria, ya vemos en las adolescentes la interrupción del ciclo menstrual, que no le viene el periodo, de repente el cabello que se vuelve muy fino o empiezan a perder cabello, de repente también problemas con los dientes, empiezan a tener problemas gastrointestinales, que siempre están mal del estómago, tienen acidez, gastritis. Ya después, claro, si ya la persona pues se hace un diagnóstico de anorexia, vienen otro tipo de cosas, ¿no? Que cuando le hacen los exámenes le salen las proteínas bajas, los hidrolitos bajos, anemia, o sea, el hierro le sale bajo, ya eso nos va indicando que verdaderamente hay un trastorno, ¿no? Pero al principio así que uno pueda ver en un adolescente es eso. Y también en el caso de la bulimia es que de repente ve que se atraca, que se pegan estos atracones de comida y comida y comida, comen muchísimo y después de comer muchísimo, pues se van al baño, ellos lo disimulan muchas veces y vomitan, o sea, se meten el dedo y vomitan, ¿no? Entonces, al principio a veces dicen de que, ay, es que la comida me cayó mal y que no sé qué, ay, que la comida me cayó mal, ay, yo creo que esto no, como que no me, pero hay que estar pendiente, ¿no? Porque muchas veces ellos se están provocando el vómito, porque se atracan, que esa es la bulimia, ¿no? Come en exceso, es una ingesta voraz de muchísimas cosas, ¿no? También hay otro trastorno que se llama el trastorno por atracón, que eso no es que lo hagan todos los días, que coman mucho y vomiten, sino que de vez en cuando se pegan estos atracones de comer barbaridades de cosas, pero en ese caso se comen todo eso, pero no lo vomitan, sino que tienen ese atracón, se detienen y lo que pasa es que la persona se va poniendo obesa, o sea, va aumentando de peso y muchas veces los padres se desesperan y dicen, oye, pero ¿qué es que te has comido? Te comiste, yo qué sé, el frasco, 3 latas de los chigüis, eso, y te los hartaste todos, qué barbaridad, o te comiste 2 pizzas, ¿cómo te puedes comer 3 pizzas tú sola? ¿Qué es eso, no? Se come eso, no lo vomita, ¿no? Y luego no lo hace, pero al rato vuelve y otra vez tiene otro episodio de atracón, que ese es el trastorno por atracón, ¿no? En el caso de la bulimia es que come muchísimo, como con mucha hambre, y luego va al baño, se mete los dedos y vomita. Y al final la comida se convierte como en una vía de escape, ¿no? Para resolver otros problemas. Claro, porque usualmente con los trastornos alimenticios casi siempre hay una comorbilidad, o sea, hay también otro tipo de trastornos de fondo usualmente, ¿no? A veces puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, puede ser que en la familia también, por ejemplo, padres alcohólicos, se suele ver mucho los trastornos de alimentación en las familias de cuando los padres son alcohólicos, cuando ha habido abusos sexuales también, uno de los síntomas a veces es la anorexia o la bulimia, o sea que muchas veces hay algo más ahí que se está presentando y que tiene que tratarse, porque eh, a veces este trastorno alimenticio está originado por otras cosas, ¿no? Eh, y porque es usual. Y la ansiedad, que es lo que quizás mucha gente, sobre todo esto con la pandemia y todo esto, la ansiedad y la depresión está provocando que la gente tenga una relación inadecuada con la comida.
O sea, que tú busques, o sea, como te sientes triste, te sientes angustiado, te sientes ansioso, entonces te pones a comer como una forma de calmarte. Entonces, la comida es para nutrirse, no para calmarse. Para calmarse uno tiene que buscar otras estrategias o técnicas de relajación o actividades de entretenimiento. O sea, hay otras alternativas sanas, salir, caminar, para uno relajarse y calmarse o para uno animarse. Pero la gente utiliza la comida como una vía para calmar esa ansiedad o para sentirse mejor. Entonces, como la comida me da una sensación de placer, entonces me siento menos decaído. Pero entonces empieza a deteriorarse la relación con la comida porque no se come para nutrirse, se come para calmar ese estado de ánimo que está descompensado. Y entonces ahí es donde pueden aparecer todos estos trastornos alimenticios y la obesidad, que también es una enfermedad. Soledad, y hemos mencionado mucho el problema en adolescentes, pero no es un problema exclusivo de adolescentes. Yo creo que eso es importante que quede claro a nuestra audiencia, que puede ser adulto y haber tenido una vida bastante normal y de pronto por el estrés o por la ansiedad o por muchas razones Claro. caer en esto, ¿no? Eso es Sí, posible. sí, sí, sobre todo el trastorno por atracón y sobre todo la bulimia. Eh, o sea, el rango usualmente más alto, pues entre 10 y 20 años, pero también se dan casos de personas en la vida adulta. Anorexia es menos, mucho menos frecuente en adultos, más es la bulimia. ¿Sí? Y usualmente hay un antecedente, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto mucho lo del trastorno por atracones. Lo hemos visto mucho y ahora, por ejemplo, con la pandemia hay mucha gente que lo está relatando, describiendo, ¿no? De repente, con esta situación de que está uno encerrado en la casa, no tengo que hacer o me da miedo salir o no puedo salir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Piden comida y tracas, piden una barbaridad y se pegan un atracón increíble. Y después viene un sentimiento de culpa porque me voy a subir de peso, porque voy a engordar y no debiera hacer esto. Y entonces se pone a hacer una dieta súper restrictiva y que entonces al día siguiente de que lechuguita y no sé qué y no sé qué. Y se está así una semana con una dieta restrictiva, pero luego llega el fin de semana y vuelve, pide el montón de comida y vuelve y se atraca. Y esto es muy usual Sol- y está sucediendo mucho ahora. Ahora que lo dices, sí, yo la verdad que no lo había identificado como un trastorno, el atracón, y creo que es la novedad de lo que nos has contado esta mañana, pero ¿es una persona puede resolver estos problemas solo o necesita ayuda de un profesional? Tiene que buscar ayuda de un profesional. Tiene que buscar ayuda porque puede ser que en el fondo haya un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo o un episodio depresivo o esta experiencia que hemos vivido, porque a todos de una u otra manera la experiencia de la pandemia nos ha impactado muchísimo y ha sido muy traumático para muchas personas. Entonces, esta experiencia tenemos que conversarla con alguien, ¿ves? Es decir, o sea, ¿qué es lo que me está sucediendo? O si es algo que quizás igual en la adolescencia hice y después dejé de hacer y ahora lo estoy repitiendo ahora con la pandemia. O sea, hay que explorar en realidad cuál es el origen de eso, ¿no? Claro, lo primero es identificarlo. Si yo me estoy dando cuenta de que, oye, yo últimamente, o sea, me la paso toda la semana en dieta y luego llega el fin de semana y me atraco. Entonces, primero que nada decir, oye, esto puede ser un trastorno alimenticio, un trastorno por atracón, ¿no? Porque a veces la persona, como se restringe toda la semana muchísimo y se atraca el fin de semana, a veces balancea las calorías, digamos, y no necesariamente ve una alteración en el peso, ¿no? A veces sí, pero no necesariamente la ve. Entonces hay que estar claro, a veces los trastornos alimenticios no tienen que ver con el peso corporal. Hay gente que a veces tiene un peso de más porque quizás su actividad es más pasiva o no es muy disciplinado a hacer ejercicio o come un poco más de las calorías que debe, pero no necesariamente tiene un trastorno alimenticio. Quizás igual tiene un sobrepeso o hay otras circunstancias por las que pueda tener un problema de bajo peso o de más peso, ¿no? Pero sí es muy importante sobre todo ahora, en estos tiempos de pandemia, las personas que sientan que su relación con la comida es anormal, porque eso es algo que tú puedes analizar y decir, bueno, ¿cómo es mi relación con la comida? O sea, yo como así, tranquilo, normal, cuando tengo hambre, disfruto de la comida, o realmente yo la comida es como que necesito así, pero la necesito emocionalmente, ¿no? Si tú sientes que tu relación con la comida es anormal, busca ayuda.
Busca quedo- ayuda, busca ayuda. Me quedo con ese mensaje, Soledad. Yo creo que más claro imposible. Gracias, Soledad Sierra, una vez más aquí en Radio Panamá.